Cuando hablamos de porcicultura, podemos hablar de aquellos estados que más producen cerdo, ¿de acuerdo? Pero también de aquellos otros estados que más inventario de cerdos tienen. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero tiene pocas hembras, pero es muy eficiente produciendo. Normalmente porque estamos hablando de granjas tecnificadas o granjas semitecnificadas en ese estado, pero bien manejadas. Y el otro, que es mucho inventario pero poca producción, normalmente son granjas semitecnificadas y que no están bien manejadas. Entonces, cuando el factor inversión está involucrado, tiene mucho que ver con eficiencia. Es decir, yo invierto en buenas jaulas, no voy a tener casi muertos, voy a tener pocos aplastados, meto una posta de sementales fuera de la granja y eso me va a permitir llevar semen a mi granja para inseminación sin introducir enfermedades a través de ese semen. Es decir, la inversión de una granja tecnificada sí hace más eficiente la producción. Y normalmente las granjas semitecnificadas tienen más en conjunto en un estado, tienen más volumen de cerdos pie de cría, pero producen menos. Las zonas productoras, déjenme ver si no tengo a nadie en espera. Ok. Las zonas productoras se dividen en 5, ¿de acuerdo? Perdón, en 6, en 6 zonas. La primera zona es la noroeste, que está comprendida por Baja California Sur y Baja California Norte, que están de este lado. Está Sonora, aquí que está aquí. Está Sinaloa, está Chihuahua y está Durango, que es este que está aquí abajo. Esos son los estados que comprenden la zona noroeste. Y esta zona noroeste es fría, templada o cálida. Es seca, ¿no? Cálida. Exacto, es Bueno, cálida. árida. Es cálida y aparte árida. Entonces, para poner granjas, por ejemplo en Sonora, que es el estado más productor de esta zona, se necesita una granja tecnificada con climatización, ¿de acuerdo? Es una zona cálida y normalmente hay granjas tecnificadas. Siempre ha habido granjas tecnificadas en Sonora porque simplemente no puede haber un cerdo de traspatio a 40 grados a la sombra. Es decir, es una zona sumamente cálida, por eso es que hay granjas tecnificadas en la zona noroeste. Y Sonora, de esta zona, es el estado que más produce carne de cerdo. Todas estas son imágenes de allá, son tecnificadas, tienen comederos automáticos, bebederos, slats, etcétera, etcétera. La siguiente zona es la noreste, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver dónde están. Hola, Dilene, qué gusto verte. Ya casi no abren cámara, jóvenes. A ver, déjenme dar acceso a 2 personas, a José Luis y Abigail. Muy bien, entonces, esta zona noreste está Coahuila, está Nuevo León, acá está Nuevo León, está Tamaulipas y Zacatecas.
son los estados que comprenden la zona noreste. Esta zona se caracteriza por ser clima cálido, pero es húmedo, ¿no? A diferencia de la otra zona, a diferencia de la noroeste, esta es húmedo, es un calor húmedo. El estado que más produce carne de cerdo aquí es Nuevo León, ¿sí? Es el estado que más produce carne de cerdo, pero no se compara ni por estado ni por zona con lo que produce la noroeste. Esta es mucho menos productiva. Prácticamente es una producción regional que va a permitir el autoconsumo. Y aquí en realidad hay cerdos de traspatio en algunas comunidades, hay granjas tecnificadas también, principalmente en Nuevo León, y hay granjas semitecnificadas. Entonces, aquí prácticamente hay los tres sistemas de producción y la característica es, hay un calor húmedo. Quién sabe por qué se ve así, pero bueno. La siguiente zona, la tercera zona es la zona Bajío. Este pequeñín que está aquí, ¿qué estado es? ¿Alguien se acuerda qué estado es este pequeñito que está aquí? Aguascalientes. Exactamente, es Aguascalientes. Este grandote que tiene una costa, Jalisco. ¿qué estado es? Jalisco. 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 Este que está acá, que colinda con Colima, ¿qué estado es? Michoacán, me parece. Michoacán. Michoacán, exactamente. Michoacán y Jalisco están unidos. Y por acá metido está Colima, que prácticamente no está pintado porque no produce cerdos, es solo traspatio y autoconsumo. Este que está junto a Michoacán y Jalisco, ¿qué estado es? San Luis Potosí. San Luis Potosí es este de acá arriba, que parece un perrito, viendo a la izquierda. Este es San Luis. Y este que está precisamente junto a Jalisco, junto a Michoacán, junto a San Luis Potosí y junto a Querétaro, que no se alcanza a ver muy bien, perdón, se sobrepuso una imagen, es precisamente Guanajuato. Esta zona se llama zona Bajío. Dafne me puso ahí Aguas, Jalisco, Hidalgo. ¿Sale? Entonces está aquí Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Aquí está entonces la zona Bajío. Esta zona se caracteriza por ser la de mayor población de cerdos. Por zona, es la que más cerdos tiene. No importa si es granja tecnificada, semitecnificada, traspatio, etc. Es la que más cerdos acumula. En su mayoría son granjas semitecnificadas. Pero, por ejemplo, Jalisco es el que más produce de esta zona y tiene granjas tecnificadas.
Estas son granjas semitecnificadas. Y después nos vamos, perdón, déjenme comentarles otra característica de la zona Bajío. Es la que más problemas sanitarios tiene, es la que más problemas de enfermedades tiene en México. ¿A qué se debe? Pues a que es la que más cerdos tiene. Cuando ustedes van por las carreteras, de repente dicen, aquí huele a cerdo, ¿sí? Hay por todos lados granjas, principalmente Guanajuato y Michoacán. Perdón. Entonces, como es una zona con alto número de cerdos y es una de las zonas que más vías de comunicación tiene, entonces cuando los cerdos van de un lado a otro, es muy fácil que se contagien por el transporte y digamos que la cercanía de las granjas, ¿no? Y sí, pregunta Jimena, en su mayoría son granjas semitecnificadas, las de esta zona centro. También, pues hay mucho traspatio y aquí, pues está Estado de México, Estado de México. Después, bueno, me refiero, está la Ciudad de México, el Estado de México. Está Puebla, que es este grandote que está aquí, que colinda con Veracruz. Tenemos a Tlaxcala, que está aquí, y a Hidalgo, que está por acá. El pequeñito es Tlaxcala y está rodeado por Puebla y colinda con Hidalgo. Entonces, este es la zona centro. Esta zona centro tiene muchas granjas semitecnificadas y hasta hace algunos años todavía se caracterizaba porque había mucho traspatio, principalmente en el Estado de México y Puebla. En esta zona, que es la parte que colinda con Veracruz, me refiero a Puebla, en esta zona de Puebla que colinda con Veracruz, hay muchas granjas tecnificadas. Puebla, de esta zona, es el estado que más produce carne de cerdo. Puebla es la que tiene este tipo de granjas que son tecnificadas y en el resto hay muchos cerdos de traspatio. La mayoría de las granjas tecnificadas envían a la Ciudad de México cerdos para consumo y no hay, ¿cómo decirlo? No hay granjas semitecnificadas o algunas granjas semitecnificadas envían cerdo a la Ciudad de México. Eso va a depender de la calidad del cerdo. La mayoría de las veces, el costo o el precio del cerdo, cuando lo llevan a rastro, lo va a definir la granja más grande. Es decir, si llegan de Puebla cerdos al rastro de la Ciudad de México, ellos son los que dicen, te lo voy a vender a
36.20, 36 pesos con 20 centavos el kilogramo de cerdo en pie. Eso hace que el rastro diga, ok, esta es la calidad de los cerdos de esta granja tecnificada, y cuando llegan de granjas semi-tecnificadas, es el precio máximo que van a pagar. Si esa granja semi-tecnificada lleva cerdos de menor calidad, pues obviamente castigan el precio. No sé si ya les había comentado, pero bueno, hay cerdos de primera que son precisamente los que se pagan más caros y están entre los 90 y 110 kilogramos. Cuando llega una granja semi-tecnificada con esa calidad del cerdo, prácticamente se la pagan igual, a 36.20. Pero si la calidad de los cerdos es menor, o hay unos cerdos de 80, otros de 120, normalmente lo pagan más barato, ¿sí? A lo mejor acuerdan que se va a pagar a 33 pesos, no a 36.20. Entonces, finalmente la granja semi-tecnificada lo vende a 33 pesos. Y el cerdo de tercera normalmente no se comercializa en rastro. El cerdo de tercera, por ejemplo, son cerdos con baja condición corporal, son cerdos, a lo mejor esas hembras que se reemplazaron porque ya eran cerdas adultas, y si bien la carne tiene un buen aporte proteico, etcétera, pues tienen huesos más grandes. Y los huesos más grandes, si ustedes ven, por ejemplo, a esta cerda, tiene huesos más grandes, es una cerda que tiene menor rendimiento en canal. Por eso es que se puede pagar hasta 28 o 25 pesos, depende cómo esté el precio del cerdo. La quinta zona es la sureste. La zona sureste comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, que está aquí, y Chiapas. Que colinda pues por acá con Guatemala y con Península de Yucatán. Esta zona sureste tiene una característica que es, tiene como los extremos, es la zona con mayor número de cerdos de traspatio. En Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, en todos lados hay cerdos de traspatio, excepto en Veracruz también hay granjas muy tecnificadas. En Veracruz está Granjas Carrolls, que es, pues digamos, una de las más grandes en México. Tiene más de 120,000 hembras produciendo. De esta zona, el estado que más produce es Veracruz. ¿Qué es lo que permite que en esta zona exista una gran cantidad de cerdos de traspatio? Pues obviamente que hay alimento, pues digamos, los cerdos pueden pastorear, hay alimento por todos lados, ¿no? Los cerdos pueden pastorear, comen algunas gramíneas, encuentran algunos pastos que le nutren, le dan pues desperdicio de comida. Entonces es el sustento de muchas familias en esta zona sureste.
El cerdo va creciendo, se ocupa para consumo o en algún momento lo venden y pues es un ingreso para la familia. Y la sexta zona porcícola es la península de Yucatán. La península de Yucatán, pues digamos, está integrada por estos tres estados, que es Quintana Roo, Yucatán y Campeche. ¿Alguien sabe qué es esto? Holbox. No, Isla del Carmen. pues fíjate que, a ver, es que según yo es Cozumel. Según yo es Cozumel, que es la más grande. Y esto que está aquí abajo, ¿alguien sabe qué es? Es una reserva ecológica hermosa que se llama Laguna de Términos, que está aquí en Campeche. De hecho, en un par de semanas, sí, el 20, en un par de semanas, tenemos una visita a esta zona porque hay 4 o 5 alumnos que están haciendo su tesis en detectar virus de influenza y coronavirus en cerdos asilvestrados, murciélagos, perros, aves de traspatio, etcétera, y lo están haciendo aquí en Palizada, Calakmul y varias zonas de la reserva ecológica. Es una zona, créanme que muy poco visitada, pero es impresionante. Obviamente Cozumel es sumamente comercial, pero bueno, es como un paraíso, es muy bonito. Esta zona es la más sana, es la que menos enfermedades presenta, los cerdos, ¿no? Los cerdos, es la zona con mejor bioseguridad y con menos presentación de enfermedades. De esta zona, Yucatán es la que tiene la mayoría de granjas y pues son granjas tecnificadas. También hay algunos cerdos de traspatio, pero son de aquellos cerdos que provenían del cerdo ibérico, de linaje ibérico, y hay cerdos pelón mexicano, tienen una rusticidad impresionante, resisten temperaturas pues considerables y se encuentran principalmente en Campeche y algunas zonas de Yucatán. Esta zona se considera privilegiada por el simple hecho de que casi no hay enfermedades. Y no hay enfermedades porque aquí, en esta frontera con Campeche, existe un cerco sanitario que impide que vayan cerdos de esta zona, o sea, de Tabasco, que suban cerdos a esta zona. Se considera privilegiada, Jessica. Es una zona privilegiada sanitariamente hablando porque casi no hay enfermedades y eso se debe a que aquí en esta frontera hay un cerco sanitario y se impide que pasen cerdos de esta zona hacia el sureste.
Y obviamente, pues, no llegan cerdos nadando por los litorales para meterse a tierras de la península. Entonces, es una zona sumamente limpia respecto a enfermedades. De hecho, como les comentaba, Yucatán es uno de los estados, o es el estado que más produce, pero del país es uno de los estados que exporta cerdos a otros países. Muy bien, entonces esas son las 6 zonas porcícolas. ¿Qué rescatamos de esas zonas porcícolas? Pues el noroeste, Sonora, es el que más produce carne de cerdo. En la zona Bajío, Jalisco, ya lo habíamos visto, es el que más produce carne de cerdo. En la zona sureste, Yucatán es el que más produce carne de cerdo. Y bueno, también vimos Veracruz y algunos otros estados, pero se destacan esos 3 estados por mayor producción porcina. La zona con más enfermedades, más problemas sanitarios es la Bajío, porque hay muchos cerdos y hay muchas vías de comunicación. La zona sureste es la que más cerdos de traspatio tiene, excepto Veracruz. Y los estados que exportan carne de cerdo están precisamente en estos estados que comenté que son más productores. Sonora exporta, Yucatán exporta y Jalisco exporta. ¿A dónde exportan? Principalmente a Asia, a Europa y algo a Estados Unidos, principalmente Yucatán. Curiosamente, lo que compran los asiáticos, principalmente China, son la cabeza del cerdo y las vísceras. Ellos consumen pues de todo y al mexicano no le gusta mucho consumir vísceras. Entonces sale más rentable exportar vísceras a China que venderlas en el mercado mexicano. Y algunas granjas exportan la canal completa. Lo único malo y que deberíamos tener cuidado es que no regresen en piezas como si fuera cerdo de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se vende la canal barata y como el lomo y el jamón es lo más caro que compramos nosotros, luego nos lo mandan pues ya el puro jamón o el lomo etiquetado y lo compramos más caro, lo cual es absurdo. Pero bueno, hay que estar pendientes de todo eso. Ahora vamos con requerimientos medioambientales. Ya vimos los tipos de granjas, características físicas me refiero. Y ahora tenemos que meternos en los detalles ambientales que necesitan para producir adecuadamente. El primero de ellos, pues es el espacio vital. Eso lo estuvimos viendo en instalaciones, pero lo vamos a ver más a detalle. Una hembra que está en el área de servicios necesita de 2.5 a 3 metros cuadrados. Una hembra que está en el área de gestación necesita de 3 a 3.5 metros cuadrados. Un semental requiere 8 metros cuadrados en su corral. Acuérdense que ese semental no se mueve de ahí, siempre va a estar. Y con respecto a los cerdos que están en crecimiento, lo vamos a manejar por peso. Cerdos que pesan entre 0 y 30 kilogramos
puede haber 3 cerdos por metro cuadrado, que son lechoncitos, pues, destetados, ¿no? Cerdos de 30 a 50 kilogramos de peso, 2 cerdos por metro cuadrado. Y cerdos que pesen arriba de 50 kilogramos de peso, 1 cerdo por metro cuadrado. La humedad o el rango de humedad relativa que debe haber en esa granja es de 50 a 70 grados centígrados. La temperatura ideal de los cerdos es la siguiente. Déjenme cerrarle tantito. Ok, la temperatura a la que deben estar los cerdos, me refiero a temperatura ambiental. Las hembras que están gestantes en corral normalmente se mueven, van a visitar a la vecina, etcétera. Es decir, generan calor por el movimiento que tienen. Se necesita una temperatura ideal de 15 grados centígrados. Si las hembras están en jaula, tenemos que proveer 21 grados centígrados para que se sientan en confort. En el caso de los sementales, requieren 12 grados centígrados. Las hembras que están lactando, que están en el área de maternidad con sus lechones, requieren 15 grados centígrados. Los lechones requieren de 26 a 32 grados centígrados. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando nacen, o sea, durante la primera semana de vida, los lechoncitos requieren entre 30 y 32 grados centígrados. Perdón. 30 y 32 grados centígrados. Durante la segunda semana de vida, bajan 2 grados centígrados, es decir, requieren de 28 a 30 grados centígrados. Durante la tercera semana de vida, bajan 2 grados más, es decir, 26 a 28 grados centígrados. Y si destetan, pues se tienen que mantener alrededor de los 24 o 26 grados centígrados. Les comentaba que tienen que ir bajando 2 grados centígrados, pero solamente es durante las primeras 3 semanas, ¿de acuerdo? Hace tiempo, pregunté en un examen que a cuántos grados centígrados debe estar un cerdo de 18 semanas de edad, o algo así, 18, 16 semanas de edad. Y un alumno me contestó que a menos 4 grados. Entonces yo me sorprendí. Dije, menos 4 grados. ¿Y de dónde sacó el alumno eso? Entonces ya después, pues de manera discreta le pregunté, oye, pero ¿de dónde sacaste que menos 4 grados centígrados? Dice, pues es que yo me acuerdo que usted nos dijo que cuando nacía 30, 32 y cada semana iba bajando 2 grados centígrados. Entonces hice mi cálculo, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Y bueno, le salían menos 4 grados. Fue algo
una anécdota muy curiosa con el alumno, pero por eso hago énfasis solamente durante las primeras 3 semanas, ¿de acuerdo? De 30 a 32, después bajan 2 grados, de 28 a 30, y para la tercera semana de 26 a 28. Esta es la temperatura de confort de los cerdos. Es bien importante que la atendamos. Muchas veces dicen, no, pero pues qué importa, no pasa nada. Sí, sí pasa. Los cerdos no pueden disipar calor. Si nosotros los vamos a tener en granjas para que produzcan proteína de buena calidad para consumo humano, pues lo mínimo que tenemos que hacer como médicos veterinarios es darles la temperatura que ellos requieren. Después tenemos lechones de 26 a 32 grados centígrados con esta consideración que les comento. Un cerdito destetado de 16 a 21 grados centígrados. Un cerdo de engorda de 13 a 18 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos con cuánto consumen de agua los cerdos. ¿Cuánto consumen de agua los cerdos? Una hembra gestante consume de 15 a 20 litros de agua al día. Una hembra que está amamantando a sus lechones consume entre 18 y 25 litros. ¿De qué va a depender? Pues normalmente del peso de la cerda. Hay cerdas jóvenes, salud, de primer parto, ¿no? Que empiezan tomando poca agua porque son primerizas, porque pesan mucho menos, comparado con una hembra de 5 o 6 partos, que puede pesar arriba de 230, 240 kilogramos, pues obviamente consumen más agua. En el caso de los berracos o sementales, ¿no? Se les llama berracos, consumen de 15 a 20 litros de agua al día. De 15 a 20 litros de agua al día. Los lechoncitos, bueno, pues la primera semana de vida toman pura leche, pero cuando empiezan ellos a estimularse a consumir agua, quizá gasten 200 mililitros de agua o hasta las 3 semanas de vida pueden tomar 1 litro de agua. Los lechoncitos de destete, desde que se destetan, recuerden, entre 5.5 y 6.8 kilogramos es el peso, es decir, desde que se destetan hasta los 35 kilogramos, pues respectivamente 1.9 litros de agua, hasta 5.6 litros cuando pesan 35 kilogramos. Cuando llegan hasta los 60 kilogramos, pueden llegar a consumir hasta 7.5 litros de agua al día.
y hasta 11.3 litros cuando hablamos de que los cerdos llegan a los 100 kilogramos de peso. Estos son los consumos de agua por etapa productiva al día. Si ustedes tienen una granja en donde, no sé, hay... Bueno, tendríamos que basarnos quizá en un flujograma, ¿no? ¿Se acuerdan que en el flujograma están las etapas productivas? Y aquí dicen, bueno, voy a tener en gestación tantas hembras, voy a tener en lactancia tantas hembras o servidas, 0 a 4, 4 a 8, etcétera. Ustedes multiplican por los litros de agua que consumen y les dará pues un total en litros consumidos por día. Esto es importante que lo hagan cuando visitan una granja o cuando diseñan una granja. Hace, híjole, no sé, yo creo que habrá sido unos 12 años, llegó una persona al departamento de cerdos. En ese momento yo era jefe de departamento y nos pidió diseñar una granja para 1,500 cerdas más o menos. Nos dijo dónde estaba ubicado el predio, etcétera, y bueno, hicimos todo y de repente el señor dijo, ahora el problema va a ser el agua. Pero no nos dijo que no había pozo, de hecho era entre Michoacán y Jalisco. No nos dijo que no había pozo, no nos dijo nada, o sea, nos dijo, sí, no se preocupen, tengo todo listo, nada más diseñenla y todo, y ya, ¿no? Y cuando hicimos el cálculo del consumo de agua, pues eran, no sé, como 25,000 o 30,000 litros al día, y eso equivalía, pues, a llevar una pipa desde muy lejos para que hubiera agua ahí. Entonces, siempre el consumo de agua es importante. Y, por supuesto, el volumen de excretas producidos. Estos valores, pues, los pueden tener ahí a la mano, pero entre el 3 y el 6% de manera general pueden considerar que es el volumen de excretas. Estos son, digamos, como más a detalle, pero necesitamos saber que excretan en orina y heces entre el 3 y el 6% de su peso vivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un cerdo de 100 kilogramos, que en un día genere 5 o 6 kilogramos de heces y orina, pues es un chorro. Necesitamos considerar el manejo de excretas en cualquier granja porcina. Si ustedes no consideran el volumen de excretas para implementar un adecuado manejo, lo que van a tener son problemas de moscas, de roedores, de enfermedades, etc. Entre el 3 y el 6% de su peso vivo. Muy bien. ¿Dudas de este tema? No, doctor. Doctor, entonces del volumen de excreta del 3 al 6 es en todas las etapas. Sí. Si entre el 3 y el 6% ustedes calculen es que es de acuerdo al peso vivo. Acuérdense que si ustedes tienen cerdos recién destetados de 5.5, 6.8,
Calculen el 3-6% y eso les dará el volumen de excretas producido. Lo mismo en todas las etapas, nada más que una etapa, por ejemplo, gestación. Tendrían que calcular un promedio porque, repito, hay cerdas que pueden pesar 120 kilogramos, 130, y hay cerdas que pueden pesar 220 kilogramos porque ya son cerdas de 5 o 6 partos. Pero sí, siempre entre el 3 y el 6% de volumen de excretas. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tema. Ah, perdón. Ok, miren, podríamos ver. Es que tenemos que ver un tema que es razas y sistemas de identificación, pero mejor vamos a ver eso el lunes y me gustaría que de una vez definiéramos las enfermedades y las fechas de exposición para que les dé más tiempo. Recuerden que el próximo jueves, no, creo que sí les había comentado, el próximo jueves sería el segundo examen parcial y es jueves 17. Entonces, el jueves 17 sería el segundo examen parcial. Ok, jueves 17, segundo examen parcial. Nos falta solamente razas y sistemas de identificación que trae unos ejercicios. Entonces, sin problema, eso lo vemos entre el lunes y el martes. Y mejor, ahorita definimos las enfermedades que expondrían. ¿Mañana no va a haber clase o por qué hasta el lunes? Perdónale, ya no te escuché. Doc, si va a ser hasta el lunes o mañana no va a haber clases. ¿O cómo? ¿Por qué? Ah, hoy es jueves, perdón. Mañana, no sé por qué estaba pensando que hoy era viernes. Perdónale, ya. Sí, mañana vemos eso, pero de una vez asignamos las enfermedades, ¿no? No sé en qué andaba pensando. Sí, a lo que me refiero es que tenemos suficiente tiempo para hacer los ejercicios y para dar un repaso el martes de los que tengan dudas de cálculo de lugares o del ejercicio que veríamos entre mañana y el lunes. Ok, denme un segundito. ¿Alguien me recuerda cuándo termina el EMI? El 2 de abril, me parece. ¿2 de abril? Ok, perfecto. Entonces, déjenme asignar aquí algo. ¿17? Entonces aquí. ¿En abril es Semana Santa? Sí,
Sí, Sí, ¿Cuándo es? ¿Recuerdas? creo que cae hasta el 17. Ok. Entonces, aquí necesitamos mover esto. Eso, 19, 20, 21. Veintiuno, 22. Marzo y después 25. Sí, 25. Entonces pondríamos en... Ok, miren, les voy a proyectar esto. Miren, ahí está. Son 21 enfermedades. Son 21 enfermedades. El tercer examen de todo lo clínico de enfermedades sería el 31 de marzo, que es jueves. Y las enfermedades a exponer, que son el 10% precisamente de su calificación, es influenza, ojo azul, PIRS, parvovirus, micoplasma, neumonía contagiosa, circovirus, rinitis atrófica, Augeski, fiebre porcina clásica, estomatitis vesicular, salmonelosis, colibacilosis, diarrea epidémica, brachispira, ileitis, coccidia, intoxicación con sal, cisticercosis, leptospirosis y cistitis pielonefritis. Sin embargo, como son 30, ustedes pueden hacer equipos de 2, quien lo quiera, y las enfermedades, digamos, un poco más extensas que requerirían de hacer equipos de 2 es Augeski, fiebre porcina clásica. ¿Dónde está Salmonella? Aquí está. Salmonelosis porque tiene varias presentaciones. Colibacilosis porque tiene 2 presentaciones, una en lactantes con diarreas y otras de edema generada por toxinas de colibacilosis en crecimiento. Y pues prácticamente creo que si hacemos, son 2, 4, 6, 8, necesitaríamos una más. Creo que sería PIRS. Muy bien, entonces, en otras ocasiones con mis estudiantes en otros grupos, voy asignando las enfermedades.
no sé si quieran que las asigne o siendo obviamente pues tolerantes, ustedes vayanlas escogiendo, pero si hay alguien que quiere exponer la misma, pues entre los dos pueden hacer la exposición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué prefieren? Nosotros la escogemos. Perdón, no escuché bien. Nosotros la escogemos. Ok, No, entonces, usted. es que el problema de escogerlas ustedes va a decir alguien, chin, yo hubiera escogido esa, ¿no? Ustedes la pueden escoger sin problema, pero por eso comenté que había que ser, pues, condescendientes en el sentido de que, yo también quería, si la exponemos juntos, órale, la exponemos. ¿Quién, aquí, ustedes, suena un poco rara la pregunta, pero la tengo que hacer. ¿Ustedes se conocen así entre alguien, así como para decir, oye, hacemos equipo? Sí, ¿Sí? Sí, Sí, Pues entonces quizá empezamos por eso. Si les parece bien, creo que lo ideal sería asignarlos para no generar ahí conflicto de que yo quería esa enfermedad, etcétera. Carla, ¿con quién expondrías? Porque tú dijiste que sí conoces a alguien con quien podrías exponer. con Adilene. ¿Estás de acuerdo, Adilene? sí, doctor. Sale. Entonces, ustedes exponen a Uyeski, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Gracias. ¿Quién más se conoce entre ustedes? Fer. Yo. No. ¿Fer con quién? Con Elsa. Perfecto, Fer y Elsa. Salmonelosis es una buena enfermedad, ¿sale? Fernanda. Ok. Amairani, ¿con quién? Amairani con Gibran. Perfecto, entonces Amairani y Gibran. Ok, ustedes colibacilosis que incluye enfermedad del edema. A ver, déjenme ver quién más me decía. Ok, Ale Velasco, ¿con quién? Las dos Ales juntas, perfecto. Mariana, Con Regina. Mariana y Regina, ok, déjame ver. Mariana y Regina, vamos a irnos con diarrea epidémica. Mariana Cuautle. ¿Y ya le preguntaste? ¿Sí estás de acuerdo, Regina? A ver, Así, Regina, doc. habla ahora, por favor. Sí. Sí, ya teníamos el equipo formado desde el primer día. Perfecto. Ya está, entonces ustedes exponen esas dos. Perdón, esa expresión, ustedes dos exponen. Listo. Mariana Cuautle, entonces ya podrías bajar la mano. ¿Quién más tengo con la mano levantada? Pablo. Sí, con César. Perdón, ¿con quién, Pablo? Con César. Perfecto, con César Pérez. Dame un segundo. ¿Cuál otra enfermedad está extensa? Cisticercosis. Sí, yo creo que exponen cisticercosis. ¿Están de acuerdo? Claro, sí está bien. Pablo y César. Ok. Entonces, ahora nos vamos con los que expondrían de manera individual. Pero, híjole, ahora bajas la mano, Pablo, y ahora me ayudan a levantar los que faltan la mano. Perfecto.
Muy bien, entonces miren. Eh, Doctor, sí, ¿habría otra que se pueda de 2? a ver, otra de 2, dame un segundo. ¿Saben qué? Sí, podría ser circovirus porque tiene 4 diferentes presentaciones. Tiene falla cardíaca, tiene lesiones en piel, tiene falla renal. Entonces, sí, circovirus. ¿Con quién, Jimé? Con Paola Calderón. Pau Calderón, perfecto. Ahora sí, solamente que queden las manos levantadas de los que faltan y serían individuales, ¿sale? Ok. Eh, ¿No me faltan más? ¿Seguros nada más son ustedes? Ah, perdón, estaban acá. Es que los tenía en otra pantalla. Entonces, Aleteya, ¿puedes exponer influenza, porfa? Sí, doc. Eh, Dafne, ojo azul. Si me hicieran favor de ir bajando la mano. Tabata, parvovirus. Carlos, micoplasmosis. Omar, pleuroneumonía contagiosa. José Luis, rinitis atrófica. Itzel, estomatitis vesicular. Ah, Itzel, estomatitis vesicular, ¿de acuerdo? Sí, si me hicieras favor de bajar la mano, Itzel. Eh, Yareli, brachispira. Es una diarrea muy agresiva, ¿no? Que incluso se ve con sangre, etcétera. Entonces, Yareli, Jessica y Leitis. Gracias, Jessica. Déjenme quitar este. Paola, coccidiasis. Abigail, intoxicación con sal. ¿Quién me falta? Me falta Caro, Jimena, Mónica y Gustavo. Ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. Jimena. ¿Hay 2 Jimenas? Jimena, ¿tú ya habías escogido? Circovirosis. Ah, ¿puedes bajar la mano? Perdón. Sí, tú ya estabas en circovirosis. Ay, perdón. Sí, gracias, Jimena. Ok, entonces, falta Caro, Mónica y Gustavo, ¿cierto? ¿Ya no falta nadie más? Creo que faltó una compañera mía, se llama Andrea Navidad. Es cierto, falta Andrea porque estamos... Sí. Ok, entonces, falta Andrea. Oye, no.
Pero hablaste tú, ¿verdad, Regina? Sí, es que yo la conozco igual, entonces, por eso me di cuenta ahorita que no estaba. Sí, no, es que de repente dije, entonces te voy a poner a exponer con ella, pero tú ya estás con Mariana. Ok, Sí. entonces falta Andrea, denme un segundo. Espirosis. Ok, entonces lo que podemos hacer entre Caro, Mónica y Manuel, ¿entre ustedes se conocen? O, No, creo que no. Ok, o si quiere, bueno, le iba de comentar, es que no sé si soy yo, le faltó de asignar a alguien de fiebre porcina clásica. Y y pues ya, no me di oh, cuenta de eso. ajá, y también le iba a decir que si faltaba esta Andrea que podría exponer con nosotras, porque nosotras también ubicamos a a Andrea Navidad. ¿Qué enfermedad están ustedes? Dame un segundito. Ajá, sí, Eh, nosotras ¿Diarrea estamos en epidémica? diarrea, ajá, en diarrea epidémica. Ok, mira, entonces vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que fiebre porcina es mucho más extensa que diarrea epidémica. Ok, Entonces, Mariana, Cuautle, Regina y Andrea exponen fiebre porcina, ¿de acuerdo? ok, vale, gracias, doctor. No, ¿de qué? Y Andrea. Y entonces ya con eso. Perfecto, entonces ya con eso, diarrea epidémica, Caro. eh, Mónica, Leptospira y Gustavo. Ya con eso cerramos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que comentamos, no supe quién, pero comentaban que el 2 de abril termina el EMI, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Ale. Entonces, si el 2 de abril termina el EMI, tenemos tiempo suficiente, 25 de marzo, 28 de marzo, el 28 de marzo es lunes, el martes hacemos el repaso, como siempre, y el 31 el examen, ¿sí? Queda perfecto. Y prácticamente el día 2, no, o el viernes 1 de abril estamos cerrando calificaciones juntos, en donde ustedes ya pueden ver qué sacaron en su último examen y perfecto, queda bastante bien el orden. Ahora, con respecto a la exposición que equivale al 10%, es bien importante que tengamos estos rubros en la exposición. ¿Cómo se llama la enfermedad? Y ¿cuáles son las sinonimias? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Pierce se le llama enfermedad de las orejas azules, por ejemplo, o influenza se le llama gripa porcina, qué sé yo, que pongan la enfermedad y las sinonimias. Enfermedad y sinonimias. También la etiología, cuál es el agente etiológico que genera esto, la historia de la enfermedad, no sé, a lo mejor influenza, bueno, influenza en cerdos en el 98 aparece el subtipo H3N2 que venía del cerdo y después aparece este subtipo viral, qué sé yo, que pongan la historia de la enfermedad. Claro, podría haber alguna que no encuentren mucha historia. En el caso de Gustavo, por ejemplo, de cistitis pielonefritis, pues no hay una historia como tal de la enfermedad. En los 80s, que empieza a haber muchas granjas semitecnificadas, empieza a haber problemas de falta de limpieza de las jaulas
y entonces la hembra cuando se sienta tiene contacto con las heces y eso genera una infección ascendente, etcétera. Pero no hay una historia como tal, ¿me explico? Del caso de cistitis pielonefritis, pero si hay cuando aparece por primera vez en cerdos, está perfecto que lo pongan. Los signos clínicos y las lesiones. Pero aquí les voy a pedir algo bien importante. Destaquen aquellas que son patognomónicas, incluso si las ponen en otro color o en negritas, o simplemente ustedes hacen énfasis en que son patognomónicas, se los agradecería. Sobre todo porque, por ejemplo, Pierce. Bueno, no, vámonos con otra diferente. Ojo azul. Ojo azul genera signos nerviosos y alta mortalidad en lechones. Pero Auyeski también. Generan prácticamente lo mismo. Nada más que la enfermedad del ojo azul genera una opacidad corneal. Ese es el patognomónico. ¿Sí? Auyeski no genera esa coloración azul en el ojo. Lo que sí genera Auyeski y no genera ojo azul ni ninguna otra es cialorrea, es decir, hipersalivación. Por eso se le llama también en las sinonimias como pseudorrabia. ¿De acuerdo? Entonces lean de la enfermedad, agarren lo más importante para llenar estos rubros: nombre y sinonimia, agente etiológico, historia, signos clínicos y lesiones, repito, resaltando las que son patognomónicas, cómo se da la infección, cómo se da la patogenia, por dónde entra el virus o la bacteria, etcétera, y cómo se controla. Estos serían entonces los temas de las exposiciones. Estas serían las fechas. Y, por supuesto, como nosotros el jueves 17 hacemos el examen, el segundo examen parcial, o sea, de hoy en 8 hacemos el segundo examen parcial, arrancamos con la última fase de la parte clínica de los cerdos a partir del 18 de marzo. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Ok, le voy a pedir a Fernanda y a Omar. Creo que son los únicos dos que al parecer no contemplé en sus calificaciones algo que sí me habían enviado. Que si me regalan unos minutitos, nada más para asegurarme o que no tengo esa tarea o de plano que la tienen y si me hacen favor de enviármela. No sé si alguien más tenga duda respecto a que le faltó considerar algo en las calificaciones que les envié. A lo mejor alguien me dice, es que a mí me faltaron estas dos tareas o algo. Ah, entonces, ¿te quedas, Yareli? Sí, doctor. Perfecto, entonces, pues gracias, cuídense mucho, nos vemos mañana viernes. Que estén muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.